verdad de estar con ustedes, agradecer a Spera la invitación, agradecer al profe Reinaldo que me tomó en cuenta para esto y de verdad que para mí es un placer estar con todos. Este tema de la importancia del entrenamiento funcional en la preparación física de los deportes acuáticos, de verdad que es un tema, pues creo yo, importante por la preparación física correcta. Siempre van a haber nuevas tendencias, siempre habrá nuevas modas, pero realmente el entrenamiento funcional que llegó para quedarse desde hace pues ya bastantes años, se ha ido cada vez globalizando más. Ha iniciado una etapa muy fuerte en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y de ahí se empieza a segregar y tener cada vez más adeptos, y se dan cuenta que este tipo de entrenamiento es realmente muy bueno, tiene muchos beneficios, y pues de hecho con un servidor que inició el entrenamiento más dirigido a la musculación hace ya varios años, en el momento en que empecé a darme cuenta que el entrenamiento funcional valía mucho la pena y tenía muchos beneficios, pues me empecé a dirigir cada vez más hacia esa especialización. Entonces, pues vamos a comenzar ya nuestro um, nuestra primera diapositiva, viendo el punto de vista que maneja Exos, uno de los centros de preparación física más importantes del mundo, donde nos explica que este tipo de entrenamiento debe de ser acorde al desempeño de cada individuo. Esto va a incluir diferentes cargas a diferentes velocidades, con diferentes implementos, además de las autocargas, en diferentes planos de movimiento. Deberán de ser normalmente multiarticulares para que pues, se puedan dar los resultados que la persona necesita. El entrenamiento funcional, dependiendo del autor, como siempre es entendido en la metodología deportiva, pues va a tener diferentes puntos de vista, diferentes ópticas, pero creo yo que esa es una de las definiciones más que engrosan o que envuelven los conceptos más importantes de este tipo de entrenamiento. Este entrenamiento siempre deberá de tener un propósito, y este será dependiendo de las necesidades de cada persona, y por eso puede ser dirigido a cualquier persona o cualquier población, a cualquier edad, que de hecho los que somos educadores físicos no me podrán decir que miento, pero realmente una clase de educación física es realmente una clase de entrenamiento funcional dirigida específicamente a niños en etapas primarias. Como les pongo aquí en la diapositiva, el chico que está de playera roja, quise colocar esta imagen porque es lo que nos estuvo pasando durante los últimos meses en el confinamiento, donde realmente el propósito de entrenar en casa pues eran bastantes. Uno muy importante es tratar de mantener el estrés bajo. Otro importante es no dejar de entrenar, no dejar el entrenamiento cotidiano que hacíamos meses o años hacia atrás. Tener el problema de que muchas personas no tenían en sus casas los implementos, las herramientas que se requerían, y empezaron a utilizar más las autocargas, pero realmente las necesidades o el propósito de estos últimos meses pues serían, como les comentaba, bajar el estrés, estar en un estado móvil, dejar un poquito el sedentarismo, que no teníamos otra opción, etcétera. Pero del otro lado, vemos a una militar donde está haciendo una intensa clase de entrenamiento, donde en este caso para un militar el propósito o la necesidad es la supervivencia. Esto es, el entrenamiento funcional, dependiendo del objetivo, se puede adaptar a cualquier necesidad. Se tendrán que tomar en consideración varias o muchas variables, como es el sexo, como es la edad. No será la misma sesión de entrenamiento para un adulto joven, para un adulto mayor, para un adulto a los
20 años, etcétera. Y también tendrán que ver los años de experiencia que se tengan en el deporte, que se practique. Ejemplo, una cosa sería el acondicionamiento físico dirigido al fitness, al gimnasio, etcétera. Pero si hay personas que ya tienen un trabajo de un deporte específico, ya sea acuático o terrestre, también será o dependerá de los años de experiencia que tengan precisamente en ese deporte. Hablando de un deporte específico, igualmente estaríamos pensando que no serán las mismas cargas entrenando en una pretemporada, en la temporada competitiva o en la postemporada. También si se tiene alguna disfunción de movimiento, alguna lesión, algún problema, no sé, que haya salido de alguna cirugía, una chica que salga de posparto, y también los objetivos de cada una de las personas. No será lo mismo alguien que quiere bajar de peso porque por salud se lo pida a su médico, a alguien que lo hace únicamente por estética corporal, o alguien que lo requiera precisamente por un deporte específico, o simple y sencillamente porque se le dé la gana de estar entrenando. Entonces, estos serían algunas de las variables más importantes de las cuales dependerá el tipo de entrenamiento, las cargas, etcétera, de una sesión de entrenamiento funcional. Vamos a hacer una vuelta al pasado, pensando en que hace ya 30 años, hablando de los años 90, el entrenamiento funcional, o más bien el entrenamiento en los gimnasios, estaba muy dirigido a dos vertientes. Normalmente, y es más, hasta hablando genéricamente, había como una batalla ahí entre sexos porque normalmente el hombre entrenaba los fierros en los gimnasios, esas, mientras que las mujeres entrenaban sus clases grupales de step, con ligas, con bandas de resistencia, con pesitas chiquitas, como están ahí en la imagen. Y esas eran las tendencias que habían precisamente en estos años 90. Era muy poca la diversidad que había en el entrenamiento de los gimnasios, porque era también el tiempo en donde estaban o brillaban en su auge más importante Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, etcétera. Y esas eran las tendencias, era lo que veíamos en la televisión, etcétera. Mientras que las mujeres era cuando tenían sus clases grupales al 100%, todo lo que era el cardio dance, todo lo que eran todas las clases aeróbicas, etcétera. Pero por otro lado, empezaba o ya iniciaba de forma más específica una tendencia que uno de los metodólogos más importantes, que es el profe Gary Gray, un fisioterapeuta de Estados Unidos, él ya dictaba unos cursos que se llamaban Chain Reaction, y en estos Chain Reaction lo que él promovía era una visión diferente, una visión no aislada de los movimientos que en ese momento se conocían precisamente por la musculación, que era una tendencia de la hipertrofia muy importante, donde estos movimientos articulares aislados eran los que reinaban. Y él lo que hizo fue hacer un cambio precisamente por una visión diferente donde nos hablaban de las cadenas cinéticas. Este tipo de visión que tuvo el profe Gary Gray cada vez empezó a evolucionar más. Según el profe Gary Gray, él decía que la anatomía no funcional, él estaría hablando de una función articular específica, lo que se conocía como origen, inserción y acción de los grupos musculares. Entonces, si yo dijera, bueno, vamos a revisar cuál es la función del pectoral mayor, bueno, dónde se origina, dónde se inserta, etcétera. Eso tenía una visión muy particular de cada grupo muscular, era una visión un poquito, entre comillas, corta. Lo que él empezó a revisar es que, hablando de una anatomía funcional, yo no me iba a fijar precisamente cuál era el origen, la inserción y acción de ese grupo muscular específicamente, sino que él se daba cuenta que todos los músculos principalmente iban a tener dos funciones, que son las aceleraciones y las desaceleraciones. Entendiendo esto, las aceleraciones, pues él se referiría a una carga concéntrica en un trabajo dinámico,
mientras una carga excéntrica estaría revisando la desaceleración. Al darse cuenta que realmente esto era hablando de forma más integral en el cuerpo, más multiarticular, y que tenía más beneficios porque ya no era la visión aislada y ya era una visión más globalizada de que el cuerpo es uno solo y es perfectamente indivisible. Esto empezó a generar que se viera, como está el ejemplo aquí de un trabajo balístico, que sería el swing con kettlebell, donde una acción excéntrica es la primera secuencia para ir frenando, desacelerando un movimiento, mientras que en los siguientes milisegundos se va a producir la aceleración por medio de la contracción concéntrica para crear un movimiento continuo, que en este caso el ciclo estiramiento, acortamiento se estaría revisando, lo estarían viendo, y esto va a generar una libertad de movimiento, pero con una calidad entendible de cómo trabajar este tipo de entrenamientos o de movimientos musculares o de movimientos articulares que nos podrían dar a entender de forma más fácil cómo se tiene que mover una persona de forma correcta. Esta sería entonces como que un poquito la visión de los 90s en cuanto al profe Gary Gray, cómo comenzó a despertar la visión de un entrenamiento más integral de estas cadenas de movimiento y ya no de forma tan aislativa. Para poder tener estas cargas de trabajo correctas, para poder movernos bien, para poder entender esta mecánica del movimiento y estos movimientos integrados, es indispensable desarrollar tanto la estabilidad como la fuerza adecuada en la zona del core, en la zona media. Esta fuerza y esta estabilidad serán indispensables para realizar cualquier movimiento, cualquier gesto motor de forma más pulcra. Entendiendo la literatura médica, que ellos basan o se especifican que los músculos del core, estaríamos hablando precisamente del transverso abdominal, del diafragma, de los multifidos en la parte posterior, en la zona de la cadena posterior del cuerpo, y de todo el piso pélvico. Esta visión de los fisioterapeutas o literaturas médicas no es errónea, pero en un entrenamiento deportivo se tendría que aumentar esta visión, se tendría que hacer mucho más completa. ¿Por qué? Porque en un gesto motor no podemos especificar nada más en esos 4 músculos una activación del core de forma más integral y conformándonos con cada vez más fuerza en esa zona media. Les podríamos explicar que el core sería precisamente una región corporal que va a estar construida por 3 cinturones. Estaríamos hablando del cinturón escapular, estaría en la parte superior del torso. Después iríamos al cinturón abdominal y por último la zona del cinturón pélvico. Cuando estas 3 zonas que construyen el core están perfectamente activadas o contraídas, va a ser la fuerza necesaria y suficiente para poder desarrollar casi cualquier cosa que nosotros necesitemos o queramos realizar, como puede ser la fuerza, como puede ser la velocidad, la movilidad, la potencia, la flexibilidad, el equilibrio, etc. Es de suma importancia entender que el core es una de las zonas primarias que debemos de saber activar y que también tenemos que saber alinear para evitar lesiones y para tener un mayor rendimiento deportivo, que además de esto, nuestra vida diaria deberá de estar siempre presente, porque esto nos hablará de una buena postura al caminar, al estar sentados, al estar relajados, etc. Como les comentaba, la localización del core estaríamos hablando precisamente que estará desde el cinturón escapular, pasando por el cinturón abdominal y el cinturón pélvico. Este core está constituido por 2 tipos de sistemas. El sistema pasivo,
y el sistema activo. El sistema pasivo, estaríamos hablando de que son las estructuras que no son contráctiles. Estaríamos hablando de huesos, articulaciones, superficies articulares, las cápsulas articulares, ligamentos, cartílagos y discos. Aunque no son ciertas estructuras, pero estas estructuras no son contráctiles, van a apoyar, van a permitir un grado de cargas intensas siempre y cuando nosotros el sistema activo lo tengamos perfectamente enganchado o contraído. El sistema activo estaríamos hablando de precisamente todos los elementos contráctiles. Estaríamos hablando de la musculatura del core, de los tendones, las fascias. Y este sistema activo es indispensable saberlo contraer para precisamente poder realizar movimientos de forma cada vez más pura o de forma cada vez más adecuada. Aquí estaríamos ya desglosando precisamente estas tres zonas del core, el cinturón escapular, el abdominal y el pélvico, donde tenemos que el cinturón escapular, según unos autores, estaría constituido por las clavículas y las escápulas. Algunos otros literaturas marcan que también el esternón estaría conformando el cinturón escapular. El cinturón abdominal, pues por los 4 músculos de esa región, el transverso abdominal, el recto abdominal y tanto el oblicuo interno como el externo. Y en la parte baja estaríamos revisando que la zona pélvica, la zona del cinturón pélvico, que estaría compuesto por el sacro, el ilion, el isquion y el pubis, toda esa región, todos los músculos que envuelven esa región, también deberán estar o deberán de constituir esta zona del core. Entendiendo que bajo la óptica de Gary Gray y de otros metodólogos, hablan de estas cadenas cinéticas, estas cadenas musculares, pues no podríamos tampoco aislar que voy a activar un músculo sí y 3 no en la zona del cinturón escapular, o igual en la zona del cinturón pélvico sí activo 4 músculos y 2 no, porque pues sería imposible al momento de moverme de forma integral. Esto va a darnos como resultado que realmente todos los músculos de la cadena anterior del torso también van a estar dentro de esta zona del core, de estos músculos o de esta zona. Y además también todos los músculos de la cadena posterior, que estaríamos hablando de los erectores espinales, del dorsal ancho, del trapecio, que es todos los músculos que son activadores y fijadores de la zona escapular. Entonces realmente son muchísimos músculos que activados de una forma correcta es lo que nos van a dar N cantidad de beneficios en el entrenamiento y en nuestra vida cotidiana. Y pues obviamente en la natación, pues con una mucha mejor razón nos van a ayudar. Para poder saber para qué nos van a servir estos músculos en una forma activada correctamente, también tenemos que darnos cuenta de la definición de la estabilidad, que aquí nos marca Lefart, que es la capacidad del individuo a permanecer equilibrado en un mismo lugar durante un tiempo determinado. Y también se habla respecto a las perturbaciones, que se estaría entendiendo que es la propiedad de volver a un estado inicial previo a una perturbación, entendiendo una perturbación como una carga externa que nos estaría provocando que precisamente nos desestabilicemos. La estabilidad general del cuerpo y la estabilidad específicamente de la zona lumbar de la columna vertebral son 2 puntos de vista diferentes. Stuart McGill habla de que la zona lumbar deberá de ser, nosotros tenemos que poner mucha atención en la estabilidad de esa zona para evitar lesiones y entender que son 2 cosas diferentes. Una estabilidad completa del cuerpo que se basará en una base de sustentación adecuada, pero también en la activación del core. Pero además
el doctor Stuart nos dice que la zona lumbar, específicamente la zona lumbar, tenemos que darnos cuenta que no tenga una, que los músculos que envuelven esa zona no estén flojos, no estén relajados al momento de entrenar, porque eso nos va a dar una mejor calidad de movimiento y nos va a evitar lesiones. La estabilidad se va a dividir en dos y estaríamos hablando de la estabilidad estática y de la estabilidad dinámica. La estabilidad estática nos estaríamos refiriendo al tipo de estabilidad que se va a generar sin implementos, que se va a realizar o se puede realizar sobre una base estable, que en este caso estaríamos hablando del piso, y va a favorecer a la propiocepción y a una postura correcta. Entonces ahí podríamos hablar que un trabajo de estabilización estática podría ser una plancha con una autocarga, pero también podríamos estar hablando que en una posición bípeda, estando perfectamente vertical, si yo despego un pie del piso, también ya estaría trabajando, ayudando a la propiocepción, mejorando mi postura y precisamente trabajando esta estabilidad estática. Por otro lado, la estabilidad dinámica nos habla que es a la que se refiere al uso de implementos de acuerdo al segmento que se quiera trabajar. Entonces ahí ya nos vamos o nos podemos explayar con N cantidad de implementos, tanto en el trabajo de la fisioterapia como en el entrenamiento funcional, donde realmente nos podemos, es vastísimo ya la cantidad de implementos que se han hecho en los últimos años y salen marcas y marcas y marcas de prestigio y también no de prestigio, pero que también están tratando de tener un campo de acción correcto en el entrenamiento funcional, en el entrenamiento deportivo. Y esta diapositiva que les muestro es para que podamos entender, ya después de revisar lo que es la estabilidad estática, la estabilidad dinámica, la zona del core, en cada una de estas zonas articulares, en cada una de estas zonas de los cinturones que acababa de mencionarles, aquí les explicamos cuáles son las zonas que nos van a servir para estabilizar y cuáles son las zonas que nos van a ayudar o que tenemos que tomar en cuenta para una movilidad. Como se pueden dar cuenta, están terciadas. El cinturón escapular, la espina lumbar, la rodilla y el pie, estaríamos hablando que son los que nos van a dar la estabilidad suficiente para poder movernos de forma adecuada. Y ahora estaríamos revisando que las zonas donde se van a generar la movilidad, estaríamos viendo que es la espina torácica, la cadera y el tobillo. Cuando nosotros hacemos la sumatoria de estos 7 puntos, podemos entender cada vez mejor qué nos sirve para mover y qué nos sirve para estabilizar, y entonces podemos ejecutar un patrón motor o un gesto deportivo de forma más adecuada. En el momento en que ya entendimos que la estabilización del core es indispensable para poder tener una correcta postura, entonces ahora lo que seguiría, el punto a seguir, es aprender a movernos de una forma correcta. Aquí, como pueden ver a la chica que está haciendo un trabajo con un trineo, lo estaríamos viendo que en el empuje, si ustedes ven, tiene perfectamente alineado desde la cabeza hasta el tobillo del pie de atrás, del pie de apoyo. Es una perfecta plancha diagonal, mientras sus articulaciones, tanto de las rodillas como de una rodilla como de los codos, están casi llegando a los 90 grados. Estarían dándose cuenta que tiene una perfecta alineación para poder construir un empuje, que en este caso sería con este trineo, de forma funcional. Y vamos a darle una revisada precisamente a varios tipos de metodologías que se han pues desarrollado desde hace ya bastantes años, como es el caso de Juan Carlos Santana. Tiene 20 años en este desarrollo de metodología del entrenamiento funcional. Juan Carlos, el profe Santana, que tiene el IHP en Boca Ratón, en Estados Unidos, donde él nos habla de 4 pilares del movimiento humano. Estaríamos hablando de la bipedestación y de la locomoción, que sería el primer pilar. El cambio de nivel
que ahí sería cómo se desplaza el core de una forma vertical, mientras la locomoción estaríamos hablando que el cuerpo se va a desplazar de un punto A a un punto B en forma horizontal. El empuje y la tracción, que son cargas agónicas antagónicas, y la rotación. El profe Juan Carlos Santana explica que mientras los ejercicios, mientras los movimientos y por consecuencia los ejercicios mantengan o sostengan mayor cantidad de pilares de movimiento, será mucho más completo ese trabajo. Luego nos vamos a otra visión, que serían los 6 patrones motores que nos enseña biomecánica funcional integrada, que son parecidos a los del profe Santana, y marca que es permanecer de pie, el agacharse, es trasladarse en el espacio, ya sea caminando o corriendo, empujar objetos, tirar de estos objetos y generar una rotación. Estaríamos hablando de una metodología muy parecida a los 4 pilares, pero un poco más desglosada. Después llega TRX, metodología de Estados Unidos, donde nos habla de los 7 movimientos fundamentales. Y nos habla TRX que con estos movimientos fundamentales podemos construir cualquier ejercicio que se nos ocurra. Y estos 7 movimientos fundamentales, que es la plancha, el empuje, el jalón, la rotación, la bisagra de cadera, la sentadilla y la estocada, nos podrán poner a pensar que efectivamente lo que a mí se me ocurra va a estar construido con estos o con alguno de estos 7 movimientos fundamentales que o posteriormente estos movimientos aumentaron a 11 movimientos fundamentales y se hizo cada vez más completo este método, esta metodología de los movimientos fundamentales TRX para poder movernos de forma más pura. Otros metodólogos también nos hablan de los patrones de movimiento básico, donde nos hablan de los ejercicios donde hay un predominio, como puede ser la flexión y la extensión de las caderas, o que haya una cadera dominante, como puede ser el deadlift, una bisagra, como puede ser la rodilla dominante, un tirón o un empujón vertical, un tirón o un empujón horizontal, las rotaciones y los movimientos diagonales, pero también los trabajos antirrotación, antiflexión, antiextensión y antiflexión lateral, que nos podrán ayudar estos trabajos rotación, flexión, extensión y flexión lateral a construir una plancha cada vez más perfecta. ¿Por qué? Porque esa sería nuestra idea. Primero tengo que trabajar los trabajos antirrotaciones para poder sostener una perfecta plancha y después, ya que la dominé, ya que entendí cómo estabilizar, entonces ya me voy a poder mover con una mejor calidad. Esta es una visión, son 2 preguntas que nos dice Michael Boyle, también otro de los metodólogos más importantes en el entrenamiento funcional en Norteamérica. Y hace una pregunta y dice, ¿cuántos deportes se juegan en un entorno rígido donde la estabilidad esté proporcionada por fuentes externas? Pues realmente todos los deportes, si tengo buena memoria, pues no vamos a tener algo que nos ayude en un trabajo competitivo a poder estabilizarnos. Realmente nosotros somos los que tenemos que construir esa estabilización para poder generar la potencia, la velocidad, la fuerza específica que se requiere en ese deporte. Entonces, aunque una máquina aislativa también será funcional, por ejemplo, para un físico-culturista, porque su objetivo es precisamente la estética perfecta del cuerpo, para todos los deportes, solo en ciertas etapas será adecuado, pero también en otras etapas el trabajo, estabilidad, movilidad, desarrollo de fuerza, etcétera, en un movimiento integrado también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la estabilidad suficiente para poder desarrollar lo que necesitemos. Otra pregunta que hace el profe Michael Boyle es ¿cuántas veces actúa una articulación de manera aislada para realizar algún movimiento en cualquier deporte? Pues de hecho, aquí en México le decimos las vencidas, las fuercitas, cuando están dos gladiadores y quiere uno ganarle al otro por medio del movimiento de estas
sección del brazo, de la extremidad superior, pero realmente no es un trabajo del bíceps, o no es un trabajo nada más de los rotadores del hombro, sino es un trabajo de una cadena completa, que de hecho por eso hasta la mano contraria a la que se utiliza tiene un apoyo en la mesa para poder generar esa activación muscular total. La mayoría de los deportes, o realmente todos los deportes, nunca van a utilizar de manera aislada ninguna región del cuerpo. El entrenamiento funcional, ya sea de forma, pues por un entrenamiento recreativo, por un entrenamiento de alto rendimiento, por un entrenamiento cotidiano de personas que no necesitan un desarrollo de alto grado en los deportes, van a estar utilizando conceptos diferentes para el desarrollo de la fuerza, de la velocidad, de la potencia, de la flexibilidad, todo el trabajo pliométrico, etcétera. Y esto nos va a dar como consecuencia o como beneficios que nuestro rendimiento deportivo sea cada vez más elevado y podamos también reducir lesiones. Es muy importante. Yo les he de comentar que en en los últimos años, yo he estado en TRX y trabajando para PowerPlate México, me ha tocado ir a varios equipos de fútbol soccer a nivel nacional, que ese es realmente más el trabajo de alto rendimiento que he realizado. Y entre uno de ellos, que es el Club de Fútbol Pachuca, aquí en México, que de ahí está, o de ahí nace también la Universidad del Fútbol, aquí en México. Hubo mucho tiempo que estuvieron trabajando, porque, bueno, no sé si todavía lo estén haciendo, lo más probable es que sí, donde trabajaban con las máquinas PowerPlate, las plataformas vibratorias, que nosotros les dimos la capacitación y todo. Precisamente ellos la utilizaban para reducir las lesiones, porque las activaciones musculares que se generan con este tipo de plataformas en un alto porcentaje, además del desarrollo deportivo que se genera, también les ha ayudado mucho a reducir las lesiones. Hubieron temporadas que no tuvieron ni un solo futbolista lesionado precisamente por esa actividad motora, tanto para el desarrollo de la fuerza como la preactivación y también para la vuelta a la calma de los futbolistas. Para poder empezar a utilizar cualquier implemento que yo quiera o que yo tenga a la mano para este tipo de entrenamiento funcional, es necesario primero dominar mi propio cuerpo. Y es por eso que las autocargas también deberán de ser muy utilizadas, comenzar precisamente con las autocargas, el entrenamiento funcional, para después ir migrando hacia lo que es una progresión, utilizando ya cualquier implemento de los que hay en el mercado, que hay, como les comentaba hace rato y ustedes lo saben, N cantidad de implementos de excelente calidad en todos los países. Además de que utilizar intencionalmente el equilibrio y la propiocepción en ejercicios unilaterales nos va a beneficiar muchísimo, porque vamos a poder trabajar de la forma más adecuada en esta conexión neuromuscular de la zona media y poder transmitir hacia las extremidades superiores e inferiores el desarrollo de la fuerza, la velocidad, etc. Es lo que se entendería como la estabilidad proximal versus movilidad distal. Este tipo de entrenamiento funcional deberemos de inducir cantidades específicas y controladas de entrenamiento inestable. Y es muy importante entender que son controladas porque deben de ser normalmente pequeñas cantidades, no exagerar, como es el caso de esta chica que únicamente está teniendo 2,5 kilos de cada lado en la barra olímpica, porque su overhead va a tener cada vez un mejor patrón de movimiento y la inestabilidad que le generan las strength bands, donde están colocados estos discos, van a ayudarle a que esa pequeña cantidad de inestabilidad generada
va a obtener cada vez mayores beneficios, como es el que no sienta que se va hacia el frente, que se va de boca, que no despegue los talones del piso, que mantenga una estabilidad correcta, que su centro de gravedad, ya sea estando abajo o estando arriba, se mantenga firme. Era lo que les comentaba de lo que habla Stuart McGill. Stuart McGill siempre va a hacer mucha especificación en todo lo que platique con respecto a la columna. Es uno de los más importantes médicos de columna vertebral en el mundo. Y ahora nos vamos a otro punto, que es de verdad muy importante, y es el de la fuerza funcional, donde Juan Carlos Santana, que es uno de los precursores de ese tipo de entrenamiento funcional, nos habla que es la cantidad de fuerza que el atleta puede usar tanto en el agua, que es lo que nos importa hoy, pero también en el campo, o sea, tanto para deportes terrestres como para deportes acuáticos. Y es la fuerza, hablando de cualquier tipo de entrenamiento, que no sean levantamientos de peso, que más nos importaría desarrollar. Esta fuerza funcional nos va a hacer cada vez mejores atletas, tanto en el agua como en la tierra. El profe Santana también explica que un deporte puede tener 3 o más posiciones diferentes, como es el béisbol, como es el fútbol americano, etc. Pero aunque hayan deportes diferentes, aunque sean perfiles similares, deberán de trabajarse de una forma parecida. Él dice, no te debe de dar miedo pensar que aunque un luchador de sumo trabaja en un deporte diferente que un liniero de la NFL, no te debe dar miedo de trabajar ciertos ejercicios porque son perfiles similares. Lo mismo pasaría en esta diapositiva donde vemos un portero de fútbol soccer con un receptor de fútbol americano. Ahí también va a tomarse en cuenta o se deberá de tomar en cuenta la constitución física del deportista y las características que tiene él para este rendimiento. Esto es que no habrá una especificidad al 100% en el entrenamiento funcional, porque siempre van a haber patrones motores que se van a repetir. Por ejemplo, una sentadilla realmente será perfecta para la mayoría de la población y para cualquier actividad que busque el desarrollo de la fuerza. Porque si ustedes piensan que sería específico para un levantador, pues obviamente no. Nosotros podemos entender que cualquier deportista realmente va a realizar o se va a pensar que dentro de su entrenamiento, de su preparación física, deberá de hacer sentadillas. ¿Por qué? Porque necesita fuerza, precisamente una fuerza asimétrica en las piernas. Están hablando de las estocadas, que sería la forma asimétrica, pero una sentadilla realmente nunca debería de salir del entrenamiento pues cotidiano, tanto de un deportista de alto rendimiento, de un deporte específico o de una preparación sea del trabajo competitivo como es el trabajo recreativo en un gimnasio. Que de hecho hasta en la educación física, los profes que son educadores físicos, pues sabemos que la sentadilla poco a poco va a ayudar también al niño a tener cada vez más fuerza. ¿Por qué? Pues porque es un patrón motor que tenemos aprendido desde que nacemos casi. Cuando ya aprendemos a gatear y de ahí tratamos de pararnos, nos levantamos precisamente utilizando una sentadilla de forma, pues, ¿cómo lo podemos decir? De forma natural. Yéndonos ya hacia los deportes acuáticos, podríamos revisar que en el lado donde está la niña haciendo surf y del otro lado el niño que está en un deporte terrestre que sería el skateboard, estaríamos revisando que van a utilizar en estos dos deportes de reacción entre el atleta, entre el niño, el usuario que lo esté realizando, y la masa de apoyo que estaríamos hablando ya sea del agua, del mar o de la tierra. Este tipo de entrenamiento va a requerir principalmente piernas fuertes y un core perfectamente estable. Cuando nosotros revisamos que estos dos puntos son los de vital importancia, ¿por qué? Porque va a recaer en la zona superior los
movimientos específicos para poder cambiar de dirección, ya sea la tabla de surf o la tabla del skater, para poder hacer cambios de dirección. Revisando si es que hablando de deportes ya acuáticos, que no se tiene una movilidad adecuada en la espina, porque aparte la zona del core tiene que ser móvil y tiene que ser estable. Estable para poder generar una correcta plancha y poder tener la fuerza suficiente, pero también móvil porque todo el tiempo debo de estar lidiando con cargas externas hacia todos lados. Aquí en esta diapositiva les marco cómo un músculo tan pequeño como es el músculo piramidal, que es un músculo rotador externo de la zona de las caderas, puede tener tanta importancia en que en la imagen que está en medio marca cómo precisamente genera un acortamiento y un desbalance en la zona de la pelvis, y esto va a eliminar la alineación correcta, que sería la imagen de la extrema derecha, donde ahí está perfectamente todas las articulaciones, el cuerpo está en una vertical correcta, pero como un músculo tan pequeño puede precisamente provocar un desbalance, y eso nos va a dar una técnica inadecuada del entrenamiento del surf. Hablando de la natación, este deporte que ustedes conocen obviamente más que yo, siempre va a requerir una potencia constante de tracción, tanto del tren superior, para que pueda mantener una línea horizontal al nadar con eficiencia. Cuando nosotros ya nos enfocamos a revisar la natación, tanto los brazos como las piernas van a ser los principales propulsores de poder desplazarnos precisamente de un punto A a un punto B. Pero ambos van a estar generando la tracción precisamente con la zona del core, precisamente con esta zona media. Para que yo pueda tener un mejor control de movimiento, una mejor estabilización, forzosamente lo que voy a necesitar, pues va a ser una y mil veces más la estabilidad y la fuerza del core. Primero tengo que generar la estabilización de una forma más adecuada, más pura, más perfecta, y después, partiendo de eso, podré generar una fuerza en el core que me permita hacer lo que a mí se me plazca hacer. Esta zona media del cuerpo, la zona del core, nos va a servir como ancla en la natación. Y la espalda y las piernas son las que van a provocar la potencia que esta zona del core sea capaz de soportar. Mientras el core esté fuerte, mientras el core esté perfectamente activado, va a ser capaz de soportar mucha mayor cantidad de esfuerzo, y nuestro patrón de movimiento se va a sostener y se va a mantener, obviamente con el desarrollo de la resistencia a la fuerza, y de la resistencia a la fatiga. Tanto de las dos cosas nos va a ayudar para poder mantener el patrón motor correcto de principio a fin de la prueba. Ahora la pregunta: ¿el entrenamiento funcional es específico o es general? Entendiendo que hay veces que hay confusiones, porque nos dicen que, pues obviamente un entrenamiento específico siempre se deberá de generar en el lugar de trabajo. Por ejemplo, un futbolista, pues su lugar de trabajo es la cancha de fútbol. Un nadador, un deporte acuático, pues ¿dónde es nuestro lugar de trabajo? Pues el agua. Esto es muy importante, porque entonces la pregunta que seguiría es si el entrenamiento funcional para los deportes acuáticos cabe perfectamente dentro de una alberca. Y la respuesta es sí. No todos podríamos tener una visión, porque hasta en mi caso yo no
no lo podría visualizar a años atrás, que se pudiera trabajar específicamente así, por estar entendiendo en que tenemos el desarrollo del nadador dentro de la alberca con el movimiento cíclico, etcétera, mejorando la técnica, mejorando la táctica, y el trabajo en tierra, que sería también parte de la preparación física. Pero de unos años para acá, hablando específicamente del 2016, una marca importante que ustedes conocen perfectamente, que es Speedo, y Exos, crean un programa que se llama Speedo Fit. Este Speedo Fit es un entrenamiento cruzado precisamente en la piscina. Y este es un entrenamiento funcional específico precisamente para nadadores o para deportistas acuáticos. Este Speedo Fit, ellos platican, Exos platica, que va a eliminar las vueltas de entrenamiento en la piscina. Y esto lo digo entrecomillado porque es lo que sucede normalmente también con todos los deportes cíclicos en tierra, como son los ciclistas, los maratonistas, todos los deportes de fondo, donde mucho tiempo trabajan precisamente ya sea rodando los ciclistas, ya sea corriendo los maratonistas, los triatletas aparte nadando, pero se les olvida que también el desarrollo de la fuerza de forma funcional es muy importante y también tienen que integrarlo dentro de este entrenamiento. Esto de eliminar las vueltas de entrenamiento en la piscina nos dice que no nada más este entrenamiento, que es muy completo de forma tradicional, de estar utilizando la piscina nada más para generar este trabajo cíclico, sino también el entrenamiento funcional utilizando implementos específicos que desarrollaron tanto Exos como Speedo. Nos va a ayudar a tener un mejor resultado, un mejor desenvolvimiento deportivo y una mejor activación del core. Este tipo de metodología de Speedo Fit proponen que la natación es más allá que tanto el trabajo de mariposa, de espalda, de braza y de estilo libre, pues no es un entrenamiento tradicional. Ellos explican que la natación es muy rica en el entrenamiento, porque son N también cantidad de deportes acuáticos que existen, y podemos ayudar al desarrollo deportivo con una mejor práctica, con una mejor preparación física más completa, y esto ayudaría a tener un mejor rendimiento en el agua. Estaríamos revisando que en este trabajo de Speedo Fit se va a conjugar el cambio de pasar de la horizontal a pasar a la vertical. Se estarían utilizando entrenamientos cardiovasculares, de resistencia, utilizando pesas y haciendo stretching. Si se fijan, la chica está haciendo un movimiento tipo jogging. Estaríamos hablando de un trabajo del tren inferior, pero está utilizando mancuernas especiales precisamente para trabajar bajo el agua. Aunque si ustedes recuerdan en la primera diapositiva que está el muchacho también trabajando con Speedo Fit, con 2 pesas rusas. Esas pesas rusas son perfectamente convencionales, o sea, no tendrían que hacer un gasto más allá, sino podrían utilizar precisamente cualquier disco, cualquier barra convencional en el trabajo bajo el agua. Ya que revisamos ahorita lo que marca Speedo Fit, lo que marca Exos, con respecto a esta metodología de trabajo bajo el agua, vamos a hacer un cambio hacia la óptica de Juan Carlos Santana, que revisamos al principio también de esta presentación, donde de hecho hay un libro que tiene, el IHT Secrets, donde nos habla precisamente de los ejercicios para la zona de los hombros, del deltoides, y de todos los rotadores, etcétera, de la zona escapular, precisamente para nadadores. Juan Carlos Santana, en su metodología, que realmente son muy paralelas con Carlos Santana y Exos, solo en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero más o menos nacen en los mismos años. Él tuvo mucho contacto o ha tenido mucho contacto con Gary Gray. Y Gary Gray trabajaba un protocolo de entrenamiento que le llamaba Matrix. Este Matrix de Gary Gray
nos habla que vamos a realizar 72 repeticiones ininterrumpidas utilizando 12 ejercicios. Estaríamos hablando, en este caso, en la imagen que vemos ahorita, de 3 ejercicios de trabajar el press, de trabajar los empujes verticales. Pero si se dan cuenta, utilizamos los 3 planos. Estaríamos hablando del movimiento perfectamente vertical, de un movimiento lateral hacia arriba, en la de en medio, y de un trabajo con rotación. Para poder realizar este Matrix de Gary Gray, él nos habla que debemos de trabajar con mancuernas, donde el peso sea de entre el 5 y el 12% de nuestro peso corporal. Y este porcentaje pues va a depender de las fases adaptativas que todos sabemos que se tienen que generar, precisamente para comenzar con un 5% para poder mantener la estabilidad del core y de ahí poder generar la movilidad. Después nos iríamos a una secuencia de 3 ejercicios de tracciones, donde estaríamos hablando del core de bíceps, de un remo vertical y de un gancho cruzado. Esa sería nuestra segunda secuencia. Nos vamos a la tercera secuencia, que estaríamos hablando de estocadas. La primera al frente, la segunda de forma lateral y la tercera con una rotación. Luego nos iríamos a una cuarta secuencia. Y esta cuarta secuencia va a ser precisamente combinando los 3 tipos de estocada más un press en cada una de estas estocadas. Entonces sería la estocada con alcance hacia el frente abajo y de ahí hacer un press. Luego sería la estocada lateral con alcance hacia abajo y después continuar con el press. Y por último, la estocada con rotación y terminar con el press. Ahí estaríamos sumando con estos 12 ejercicios y trabajando 6 repeticiones de cada ejercicio de este lado, estaríamos sumando así las 72 repeticiones totales. Y el objetivo sería precisamente terminar este circuito en menos de 2 minutos. Este tipo de entrenamiento, de el Matrix de Gary Gray, estaríamos hablando que dependiendo de la carga, podría ser trabajado para una activación, para un calentamiento o también para un trabajo de resistencia. También habla Juan Carlos Santana de un protocolo que él le llama los fabulosos 5. Este fabuloso 5 nos habla de 5 ejercicios para una activación más intensa en la zona del core. Estos fabulosos 5 se podrían dirigir tanto para deportes acuáticos como para deportes terrestres. Y él marca que también que siempre deberá de estar en tu entrenamiento o siempre tratarás de mantenerlos dentro de tu entrenamiento. Otro punto importante de la metodología del profe Juan Carlos Santana se refiere a la triple amenaza. Y esto él le llama que es el programa de los isquiotibiales de acero. Serían 3 ejercicios para la cadena posterior inferior, aunque también la zona de vectores espinales trabaja muy fuerte, donde estaríamos revisando un hamstring curl, un hip press y una isometría de una plancha diagonal en forma supinada, precisamente para darle una activación muy importante en la zona de los isquiotibiales. Entonces ya tendríamos con el profe Juan Carlos Santana lo que es el Matrix de Gary Gray, los 5 ejercicios que vimos anteriormente para trabajar la zona del core y la triple amenaza que sería para los isquiotibiales. El profe Santana también nos habla de un entrenamiento híbrido. Ese entrenamiento híbrido compuesto por ejercicios biplexos, triplexos o cuadriplexos. Estaríamos revisando, ahorita vamos a hacer la visión más profunda de cada uno de estos tipos de entrenamiento híbridos. Él pues mencionaba desde hace casi 20 años que los entrenamientos utilizando tanto la hipertrofia como el entrenamiento integrado, el entrenamiento funcional, iba a dar un excelente rendimiento al deportista. El biplexo
es hacer una biserie. Y estaríamos hablando de que el primer ejercicio sería 50%, sería hipertrofia, y el segundo ejercicio sería funcional. Esto estaríamos hablando que del 100%, 50 y 50%. El primer ejercicio va a ser primario, que en este caso, como ejemplo, pone una sentadilla. Estaríamos hablando del desarrollo muscular. Y el segundo ejercicio será un ejercicio de descarga para el torso, como estaríamos hablando en este caso de una push-up, de un trabajo para la zona o activación de la zona superior del cuerpo, pero en una Swiss Ball el trabajo estabilizador se vuelve determinante para poder realizar esa push-up de forma correcta. Entonces este sería el biplexo. Vamos a revisar el triplexo. El triplexo nos marca 67% funcional, 33% de carga hipertrófica. Entonces, manteniendo lo que acabábamos de realizar, la sentadilla en el trabajo hipertrófico, la push-up en el Swiss Ball, en el balón suizo, y estaríamos agregando un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio sería ahora una descarga para la cadena posterior, para la zona de la espalda. Y estaríamos hablando de un remo inclinado utilizando una liga tubular. Un remo bajo utilizando una liga tubular. Ese sería el triplexo. Por último, vamos a revisar el cuadriplexo, teniendo que 3/4 partes de este cuadriplexo sería funcional y una cuarta parte sería tradicional o hipertrofia. Entonces, estaríamos sumando la sentadilla que iniciamos, el push-up en Swiss Ball, después el remo inclinado con liga tubular, y el cuarto ejercicio estaríamos hablando de trabajar una zona muscular específica débil en el deportista. Así estaríamos revisando que dependiendo lo que estemos buscando, podríamos trabajar en biplexo, en triplexo o en cuadriplexo. Algo que todos entendemos y sabemos perfectamente es una dinámica general de un proceso de entrenamiento donde lo primero es el estímulo, la carga que vamos a darle al deportista, después seguir a la fatiga, que se va a generar precisamente como respuesta al estímulo que le dimos. Después vendrá la fase de recuperación. Si en nuestra fase de recuperación también le ayudamos al deportista a generarla de forma correcta, vamos a ayudarle a tener una supercompensación y por consecuencia se va a generar la adaptación. Como todos lo sabemos, hay que tener mucho cuidado y tener un criterio correcto para hacer un entrenamiento eficaz y que esto no nos dé resultados negativos precisamente en el entrenamiento y en el resultado que estemos buscando en el alumno o en el usuario o en el atleta. Tenemos que tomar en cuenta que los componentes de la carga van a ser muy importantes para poder desarrollar un entrenamiento funcional de calidad. Aquí les pongo 6 variables que deberemos de tomar en cuenta siempre, como es la selección de los ejercicios, la secuencia cronológica correcta, la velocidad y tempos, que nosotros le llamamos grind, ballistic y hybrid, que ahorita vamos a revisar cada uno de estos 3 tipos. La utilización de los frenos y límites de movimiento, el volumen de la carga a utilizar y la densidad del trabajo descanso. Hablando de la velocidad y de los tempos, vamos a revisar de uno por uno cada uno de estos 3 puntos que les mencioné. El entrenamiento denominado balístico deberá de ser un movimiento rápido y explosivo, pero siempre tratando de mantener un rango de movimiento óptimo. El grind, estaríamos hablando de movimientos lentos y controlados, donde estaremos buscando el desarrollo de la fuerza óptima. Y por último, el hybrid, estaríamos hablando de combinaciones de carga y velocidades, pero sin llegar ni al balístico y tampoco alcanzando el grind. Ejemplos comunes que ahorita podríamos hablar. Del balístico podríamos revisar un swing de kettlebell,
que lo vimos en una diapositiva más temprano. El grind, que estamos hablando de una sentadilla, de un squat. Y el hybrid, que podríamos hablar de entrenamiento, como son los jumping jacks, como son los skaters, etcétera. Tipos de trabajo que son ni uno, ni llego al balístico, pero tampoco alcanzo el desarrollo de la fuerza óptima. Utilizando estos tres tipos de velocidades y de tempos, podemos ayudarle al deportista a tener cada vez más una integración funcional, hablando de este entrenamiento funcional, cada vez más completa. Y ya por último, porque ya pasamos de la una, ya llevamos una hora y un cachito, vamos a revisar rápidamente lo que es un automasaje miofacial, que es lo que nos va a ayudar a poder producir una movilidad correcta en el alumno, pero también una regeneración, una vuelta a la calma, una recuperación de forma correcta. Que todos los que lo hemos usado sabemos que es de repente muy doloroso porque sí, las fascias se siente muy fuerte el dolor, pero los beneficios son muy importantes y son muchísimos. Estaríamos hablando primero que el sistema facial es lo que nos envuelve todo el cuerpo, es lo que le da la consistencia a todo el cuerpo completamente. Y como lo dice aquí, no es posible mantener un cuerpo saludable sin que exista un sistema facial saludable. Del trabajo miofacial que le generemos a todo este sistema de fascias, va a depender en alto grado, en alto porcentaje, la movilidad que podamos tener en un deporte como sería, por ejemplo, todos los acuáticos, en todo el caso de la natación, donde los rangos de movimiento son amplios, donde todo el cuerpo está trabajando al mismo tiempo y donde el trabajo competitivo que ven cada uno de ustedes como profes de alto rendimiento, pues es al día a día cada vez más fuerte, más impresionante, más competitivo, etcétera, etcétera. Este sistema de fascias, cuando se realiza o nos va a dar la posibilidad de realizar precisamente movimientos con amplitudes grandes, completas. Además, este sistema facial, si está sano, si está equilibrado, va a generar una mejor sincronía en los movimientos del cuerpo y no va a interferir en el movimiento natural. Es muy normal que nosotros veamos en los gimnasios de pesa que los fisicoculturistas no utilizan el trabajo miofacial. Si ellos lo utilizaran en su vida diaria, podrían tener todavía una mejor calidad muscular. Y lo que tienen es lo contrario, que como casi nadie hace flexibilidad ni este trabajo facial, pues obviamente se bloquean, se restringen y cada vez están más duros, más tiesos, a comparación de alguien que sí lo utiliza y que podrá tener una hipertrofia correcta, pero también una movilidad muy notoria. Este sistema facial, mientras esté sano y equilibrado, vamos a poder tener una mejor movilidad y vamos a tener mejor calidad, tanto para lo que busquemos, para la velocidad, para la movilidad, para el stretching, etc. Y el foam roller es un método precisamente que nos va a ayudar a que nosotros mismos podamos darnos el gusto de hacer este masaje. Para los que luego no tenemos la posibilidad por tanto viaje, por tanto trabajo, de que tengamos a alguien junto que nos dé un masaje, pues obviamente el foam roller es una perfecta salida o perfecta alternativa para poder ayudar al cuerpo a producir estos incrementos tanto en el rango de movimiento como la flexibilidad. Este foam roll nos va a dar beneficios a corto plazo. Hay zonas que obviamente por los receptores de la piel duele muchísimo, pero pues uno se va, a todos se acostumbra uno. Y este trabajo donde la movilidad va a aumentar notoriamente en las caderas, en las rodillas y en los tobillos, que por ejemplo para un nadador sería muy adecuado, nos va a ayudar también en combinación con los estiramientos estáticos, pero también con la movilidad articular. Si yo hago un trabajo con el rodillo y después desplazo la articulación proximal a la que estoy utilizando el rodillo, vamos a generar cada vez mejores resultados. Y así podríamos provocar en el atleta
una correcta anabolización, una correcta recuperación y regeneración, y por consecuencia una supercompensación cada vez más corta, más adecuada, y perfeccionar mis rangos de movimiento. Y pues realmente aquí estaría terminando mi presentación, agradeciendo perfectamente y siempre a Aspera para esta invitación, al profe Reinaldo, todas las atenciones que han tenido conmigo, de verdad les agradezco mucho, y pues por mi parte sería todo. Gracias, David. José. José. Sí, profesor David, muchas gracias. Encantadísima su ponencia. Ahorita vamos a presentar las preguntas del público. Esperamos la puedan hacer a través del chat, o si desean levantar el micrófono no hay ningún problema. David, por favor, saca a apresentação da pantalla. Ok. Muy bien. Pero Luis, ¿desactivo los micrófonos o tú vas a preguntar? No, mejor es, veamos que alguien levante la mano, ya, para proceder para cualquier consulta, o lo leemos desde el chat. Ya. Porque yo bloqueo los audífonos a todos. Me dices para desactivarlos nomás. Sí, no hay ningún problema. Ya. A ver, tenemos una pregunta aquí de Franklin Ramos. ¿Ya? ¿Podría decirnos qué diferencia hay entre el control neuromuscular y coordinación neuromuscular? ¿Y está de acuerdo que los atletas más coordinados son más fuertes? Sí. La coordinación motriz, obviamente, siempre a mayor calidad, siempre nos va a dar mejores resultados. Espérenme tantito. A ver, espérenme tantito, se ha detenido. Lo repito, no hay ningún problema. ¿Podría decirnos qué diferencia hay entre el control neuromuscular y coordinación neuromuscular? ¿Y está de acuerdo que los atletas más coordinados son más fuertes? Sí. Una coordinación estaríamos hablando de poder entender que nuestros patrones motores deberán de estar siempre perfeccionándose. Podríamos hablar de este trabajo neuromuscular que siempre se va a dar a mayor calidad de sinapsis. Vamos a estar trabajando de la coordinación motriz por medio de ejercicios o entrenamientos tanto en piso, que hablábamos, ¿se acuerdan de la estabilidad que vimos, del estar siempre nos van a ayudar para poder hacer esos dos tipos de trabajo, entendiendo que cuando nosotros nos van a dar Hay un micrófono abierto aí, José, hay un micrófono abierto, no escucha o que el profe está hablando. Ahora sí, ya está bien. Sí. Entonces, platicábamos que este trabajo, tanto propioceptivo como el desarrollo de la activación del core, nos va a dar precisamente esos beneficios de tener un mejor entendimiento motor y de un mejor entendimiento neuromuscular para poder trabajar con una mejor calidad de movimiento todo lo que estemos buscando. Yo sí coincidiría en que precisamente el atleta va a estar mejor preparado, como lo comentaba el profe que hizo la pregunta, si tenemos mayor énfasis en ese tipo de trabajo.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta de Luis Flores. ¿Es correcto o incorrecto practicar la flexibilidad y los ejercicios funcionales al finalizar la fuerza? La movilidad y la flexibilidad siempre van a ir de la mano. Y entendiendo que hay diferentes tipos de flexibilidad a trabajar, la flexibilidad dinámica y la estática, podríamos darnos cuenta que dependiendo el momento de trabajo, será el tipo de flexibilidad a utilizar. Si estaríamos hablando de un trabajo de flexibilidad dinámica, estaríamos hablando de un trabajo de movilidad, que sería un trabajo que sería de hecho una de las fases. Exos en la preparación para el movimiento, o sea, lo que sería el calentamiento, habla de 5 fases, y una de esas fases precisamente nos habla de trabajo, de movilidad y de flexibilidad dinámica. Nosotros podríamos trabajar la flexibilidad dinámica si queremos hacer un descanso activo entre serie y serie, pero no la estática, porque ya la estática la estaríamos dirigiendo al enfriamiento, a la vuelta a la calma. Si hablamos de la dinámica, entonces no habría un contrapunto entre la fuerza y la flexibilidad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Daniela Salazar. Pregunta si todo el ejercicio vertical en el agua, ayuda más a los atletas de deportes acuáticos o más a los de tierra, o sea, los que hacen los deportes de tierra. Lo que les puse en las diapositivas del entrenamiento de SpeedoFit, que es una nueva visión precisamente del entrenamiento acuático. Lo que se busca es generar con trabajo terrestre el entrenamiento cruzado. Pero no es lo mismo, por ejemplo, hay un ejercicio, de hecho hay varios ejercicios que ustedes pueden buscar de SpeedoFit, que Exos lo sube siempre a YouTube. Exos tiene muchísimos videos, tanto terrestres como acuáticos, en YouTube. Y explican, por ejemplo, un torso rotation, que sería tomar las palas con ambas manos y generar el movimiento rotatorio. Si lo hacemos con una autocarga en tierra, en la oposición del movimiento que me da el agua del empuje y el jalón en el mismo ejercicio. Porque estaríamos hablando, cuando me voy hacia un lado, hago un empuje hacia un lado, pero el empuje de regreso también se va a presentar. Si lo hago en tierra y utilizara una liga, una banda de resistencia, solo tendré el movimiento hacia un lado, porque en la excéntrica pues ya no hay más que la desaceleración. En cambio, en el agua, sí voy a tener siempre la oposición que ustedes están trabajando cada vez que se sumergen en el agua, precisamente con este trabajo hacia los dos lados, lo que sería como el ciclo cuando ustedes están haciendo la brazada, que siempre hay una oposición, en ciertos lugares no, pero en la mayoría sí, para que se puedan desplazar y ustedes puedan dirigirse hacia el frente. Entonces, todo trabajo vertical con implementos, como es el SpeedoFit, realmente sí va a haber diferencias si lo trabajo en tierra, así lo trabajo en agua, y lo mismo para deportes terrestres como para deportes acuáticos. Ya, perfecto. Si alguien desea levantar la mano, no tenemos ningún problema. Si quiere hacer una pregunta de forma directa, o podemos seguir con las preguntas del chat. Así es que en la audiencia los invitamos a que sin ningún problema puedan levantar la mano si tienen alguna consulta. Yo quería aprovechar para hacerle una, profesor, ¿qué es lo que, para usted, qué tiene mayor importancia tomando en cuenta las edades? ¿El trabajo funcional o el trabajo de pesas? Porque hay entrenadores que desarrollan el trabajo funcional, ¿no? Mayormente hasta las edades de 16, 17, 16 o 15 años, y recién cuando tanto el hombre, dependiendo de su etapa, y la mujer, dependiendo de la suya, han logrado ya desarrollar completamente, se involucran más al trabajo de pesas. Ajá.
Bueno, han de saber todos ustedes que yo, que trabajo en la educación física, trabajo con niños de preescolar. O sea, yo trabajo tanto con niños en la educación física como con adultos en el entrenamiento deportivo. Y por eso se les comentaba también que realmente una clase de educación física también se podría entender como un entrenamiento funcional, porque es el trabajo hacia cualquier dirección y el desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales siempre van a estar durante todo momento mostrándose. Entendiendo que el funcional, yo de hecho lo he trabajado con niños desde 4 años, trabajando más enfáticamente en el trabajo coordinativo motor, del ritmo, la diferenciación, la sincronización, la reacción, el equilibrio, etc. Nunca dejando a un lado la fuerza, pero sí habría que ver en qué momento enfatizamos más uno que otro, si las condicionales y las coordinativas. Y también ahí estaríamos hablando precisamente de las edades cronológicas y biológicas para saber en qué momento aplicaría más un tipo de trabajo dirigido a la coordinación motriz, perdón, y en qué momento trabajar más dirigido a la fuerza, a la velocidad, etc. De eso también depende. Correcto. Aquí tenemos una pregunta de Pedro Patiño, que nos saluda desde Colombia. ¿Qué tal, profesor Patiño? Nos indica cuáles son o cuáles pueden ser los ejercicios más apropiados para deportistas juveniles. Estamos hablando de 13 y 14 años. Y yo entiendo de que, o entendemos, de que estamos hablando de tipos de ejercicio, ¿ya? Y la segunda pregunta serían, ¿cuáles son los métodos y volumen más apropiados para estas edades? O sea, uno estamos hablando de los ejercicios y en el otro caso, la segunda pregunta, de los métodos y volúmenes. Realmente los ejercicios pueden ser dirigidos a cualquier tipo de persona y a cualquier edad, siempre y cuando se buscara la calidad de ese movimiento. El entrenamiento funcional, independientemente de la marca que se utilice, de los protocolos de trabajo, si nosotros mantenemos una alineación correcta y el patrón de movimiento es entendido y trabajado de forma adecuada, entonces no habría tanto problema. Obviamente ahí tendríamos que darnos también cuenta del objetivo, que sería lo que ya se va a tener en estas edades de 14 a 16 años, y las dosificaciones de la carga, precisamente. Ya estaríamos hablando que es una etapa donde la fuerza ya requiere mayor importancia con respecto a edades más tempranas. Y tendríamos que hablar, como siempre, si estamos hablando de entrenamiento funcional, la mayor cantidad de veces estaríamos trabajando con autocarga. Al momento de dominar la autocarga, al pasar a un implemento inestable, está generando una carga por encima de nuestros hombros, por ejemplo, hablando de a diferenciación de un entrenamiento donde traigo cargas externas, como sería un clean, como sería un jerk, etcétera, pero también se puede trabajar porque esa movilidad es indispensable también para la mayoría de los entrenamientos. Entonces, aquí ya también tendríamos que ver en cuanto tal vez al peso corporal, tendríamos que revisar en el momento en que el patrón motor ya se pierda, sería uno de los puntos importantes a revisar. A mí de nada me serviría teniendo 14, 16 años o teniendo 50 o 60, que esos patrones motores se pierdan. Y si se pierden, pues entonces ya mejor estoy tirando la basura del entrenamiento, ¿no? Y más para cualquier tipo de persona. Creo yo que eso sería lo más notorio, primero identificar, para después de ahí ya poder migrar a entender esas dosificaciones de las cargas que se buscarían. Correcto, súper claro. Acá tenemos otra pregunta de Luis Flores. Combinar ejercicios funcionales con nado de repeticiones, 8 repeticiones de abdominales y luego nadar 50 metros, o sea, un sprint en el agua. ¿Qué opina al respecto? ¿Ayudaría más o menos al desarrollo de la fuerza?
Ocho abdominales, o sea, 8... Sí, es más como un trabajo de circuito. Haces un trabajo de tierra afuera de 8 repeticiones de abdominales y de ahí lo trasladas a un nado en el agua de velocidad, 50 metros. Ok, bueno, primero, va a depender de la óptica de cada quien. Yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, nosotros en TRX utilizamos mucho la metodología de Stuart McGill. El doctor Stuart McGill es uno de los especialistas más importantes en columna vertebral del mundo. Explica, al igual que Michael Boyle, que la movilidad generada en un crunch no es lo más adecuado para un deportista. Es uno de los ejercicios que está más, que siempre ha sido muy, muy natural y muy tradicional hacer. Pero él nos explica que en el movimiento natural del cuerpo, los hombros nunca se acercan a la zona del ombligo. Para ningún movimiento. Porque si se me cae algo al piso, esto voy a levantar por medio ya sea o de una bisagra o de una sentadilla. Pero nunca voy a hacer una flexión de la espina. Por eso Stuart McGill siempre va a ser muy enfático en que el crunch no es un ejercicio tan natural como se pudiera pensar. Por eso él se basa más en las planchas, en todo el trabajo de activación del core de forma isométrica y en el trabajo rotacional. Ahora, si cambiamos el ejercicio de fuerza, no estaría mal. O sea, buscar otro ejercicio que no sea el crunch, que sí trabaja la zona media del core, la zona media del cuerpo, que enfatiza precisamente esa zona que es indispensable tener fuerza, que es la zona abdominal, pero podríamos trabajar con un trabajo en tierra, haciendo la rotación con una liga, haciendo una plancha lateral, haciendo una plancha frontal, utilizando algún implemento, un deslizable, para poder hacer un crunch, por ejemplo, y de ahí ya me bajo a hacer el trabajo en el agua, hacer precisamente esa transición de piso, de tierra, hacia la alberca. Perfecto, perfecto. Yo justo me estaba acordando de un ejercicio en donde estabas en una posición de plancha y hacías pateos sobre un fitball, sobre una... y era directamente relacionado a lo de comentar ahorita el profesor David. José. Sí. José, quiero hacer unas preguntas. Adelante, Augusto. David, muy primero felicitarte, muy buena la charla, nos ha despejado muchas dudas, pero aún yo quisiera preguntarte, el core es fundamental trabajarlo, fundamental. Si nos podrías dar unos ejemplos de cómo trabajar en un nadador el core, en qué momento se tendría que hacer en el gimnasio, previo a entrar a la piscina en el calentamiento, y si en una competencia se podría trabajar entre prueba y prueba o antes de la competencia. Y sobre los estiramientos, que hay muchos tabús ahora, que uno dice antes de es malo, preferible después de, pues yo he hablado con otros especialistas, me dicen que el estiramiento antes no es malo si es que lo haces bien. O sea, si te pasas de un tiempo determinado, sí, no es lo recomendado, pero antes de ese tiempo, que es 12 segundos, creo, es fabuloso, ¿no? Y bueno, esas son las dos preguntas que quería hacerte, sin antes felicitarte por la excelente exposición. A ver, ahí va. Voy de atrás para adelante. Lo que vimos, la última pregunta. La flexibilidad, estaríamos hablando que si se hace un trabajo de flexibilidad estática al comienzo de una sesión de entrenamiento, realmente se ha demostrado que no tienen ni beneficios ni perjuicios si se trabaja a un máximo de 30 segundos. Entonces, aquí estaríamos hablando, si no me ayuda, pero tampoco, si no me perjudica y no me beneficia, entonces mejor no gasto ese tiempo en hacer un trabajo estático de flexibilidad. Pero a partir de 60 segundos,
ya el trabajo sí me va a perjudicar en un estiramiento estático, porque entonces va a ser demasiado relajante para el cuerpo y en lugar de activarme, me va a relajar, me va a dormir. Por eso se marca que el trabajo de flexibilidad dinámica sería el más adecuado para una preparación para el movimiento, para un calentamiento, porque entonces sí me va a despertar. Por ejemplo, así hablando a grosso modo, pensando, el estiramiento más grande del mundo, que es para corredores, pero también se puede utilizar para un nadador, donde hago una estocada amplia en el piso, pongo una mano a un lado de mi pie y hago rotaciones hacia arriba, regreso, me toco el hombro, regreso y me toco el hombro, que es un trabajo donde alargo la zona de las piernas y trabajo la rotación del core. Y aparte integro la elongación con los brazos. Este tipo de trabajo haciendo un énfasis en la rotación de quedarme 3 segundos y regreso, y otra vez abro, cuento 3 segundos y me regreso. Eso nos va a ayudar a tener una activación correcta de todo el cuerpo. Entonces me estaría despertando. Serían los mismos 30 segundos, pero durante esos 30 segundos me estoy desplazando por lo menos 4 o 5 veces. Entonces, eso en lugar de dormirme me despierta. Entonces, el tipo de estiramiento va a depender cuál voy a usar dependiendo del momento de la sesión de entrenamiento. Los dos son excelentes, el dinámico y el estático, pero entonces empezaría con el dinámico y terminaría con el estático. Es más, de hecho, el foam roll, en lo que vimos al final de las diapositivas, este mismo implemento se puede trabajar de igual forma, tanto para preactivar como para relajar y volver a la calma. Y también va a depender de los segundos. Si yo lo trabajo por 30 segundos, el foam roll al comenzar la sesión de entrenamiento me va a despertar, pero si lo uso con series de 60 segundos en adelante, me va a relajar. Entonces podemos ver que el beneficio ahí va a estar siempre, solo hay que saber el momento y la dosificación para hacerlo. Y la primera pregunta ya se me olvidó, profe. ¿Cuál era? Era sobre el core. Es fundamental trabajar el core, sobre todo porque fortalece la parte central del cuerpo y te va a ayudar a estabilizar, ¿no? Para todo el deporte. En natación, en cómo nos beneficia y en qué momento debemos trabajarlo. Okay. Después del gimnasio, antes de entrar a la piscina, en una competencia, entre prueba y prueba. Bueno, como vimos, de hecho, en alguna diapositiva cuando hablábamos del surf, la espina, la zona media, tiene que ser lo suficientemente estable, pero también lo suficientemente móvil para poder activarnos bien y entrenar correctamente. Entonces tendríamos que ver dos opciones de trabajar el core. El trabajo isométrico, que sería un trabajo antirrotación, antiflexión, antiextensión, que nos va a dar fortaleza y estabilidad al core, pero también el trabajo de movilidad por medio de las rotaciones. Y lo mismo, podemos generar un trabajo de isometría en una rotación, que sería antiflexión, antiextensión, pero también podríamos trabajar los rangos de movimiento amplios en la rotación de la espina, en la rotación de las caderas, en la rotación de los tobillos. Esa cadena de movimiento que se generaría para activar el core también tendría que ver. Si, por ejemplo, yo necesito un trabajo de movilidad en el core porque por ejemplo, mis caderas anden apretadas, entonces puedo trabajar entre una serie y otra de fuerza un poquito de activación de movilidad en las caderas. Pero si también necesito o veo que el alumno le falta fuerza en el core, entonces ahí me voy a ir también mucho a las isometrías para el mayor desarrollo de la fuerza, aunque no me genere una movilidad, porque estaría hablando de una isometría. Entonces la activación del core, tanto para mobility como para fuerza, para el strength, sería correcta en cualquier sesión, también sin pasarse de la raya, para no generar, como todos son movimientos integracionales, y no estaría pasándome ya de un trabajo, ya me estaría yendo a algo muy excesivo, ¿no? Gracias, profe.
Gracias, Augusto, por la pregunta. Vamos a ir ahora a darle la palabra a profesor Martínez, creo que es de Bolivia. Profesor Martínez, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, profesor Martínez. Adelante. Saludos desde Bolivia, profesor David, a México. En primer lugar, agradecerle por la charla. Es bueno, digamos, seguir aprendiendo en esta parte de la fisioterapia, de la parte física, de la parte anatómica del cuerpo, en especial en natación, pues interfieren varios músculos, ¿verdad? Y nosotros como entrenadores necesitamos saber, digamos, para evitar cualquier lesión a futuro para nuestros deportistas. En el caso del mío, he topado deportistas, digamos, niños, y ahora ya son adolescentes, que sufren con desviaciones lumbares, es decir, perdón, cervicales. Hay diferentes malas posturas, ¿no? En el caso del mío tengo una cifosis, un joven ya de 15 años, que yo ya lo he tenido desde los 7 años, digamos, trabajando la natación, y he visto, digamos, ese problema que se ha ido aumentando, el cual quisiera una orientación para que pueda yo, digamos, por medio de la natación, él está a nivel competitivo ya, pero quisiera ayudarlo más para una mejor postura ahora en la actualidad. Solo eso. Gracias. Sí, profe. Bueno, yo creo que lo primero que habrá que hacer, como en cualquier trabajo de fisioterapia, yo no soy fisioterapeuta, pero sé que los movimientos primarios que genera la articulación donde está la lesión más la proximal deberán de trabajar muy enfáticamente. Pero en esa zona de la columna yo lo que podría pensar es que debemos de buscar ir paso a paso trabajando tanto elongaciones como desarrollo de la fuerza. En esa zona del cuello, quedamos que era lumbar o era cervical. 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 Sí, entonces, obviamente es una zona muy complicada de trabajar porque un profe mío siempre me decía, si te vas a lastimar la columna, trata de lastimarte lo más abajo que puedas, porque mientras más arriba la lesión va a aumentar. Entonces, si hay una lesión en la zona cervical, es mucho más complejo que en la zona lumbar. Creo que lo más adecuado sería empezar a trabajar las planchas. Siempre realmente creo yo que las planchas, al ser lo más básico, también se vuelve lo más indispensable. Y tratar de mantener siempre la alineación de la oreja con respecto al hombro me va a ayudar a mantener precisamente la alineación de la zona cervical de una forma natural, sin estarle metiendo tanta presión al alumno de estar trabajando tan intensamente en esa zona que es muy complicada, pero mientras empiece comenzando realmente a trabajar con una postura correcta, de tratar de buscar esta alineación hombro-oreja, creo que sería el primer punto. La plancha, una plancha horizontal, pero también una plancha vertical o una plancha diagonal, también va a ayudar. Si no soporto el trabajo de la plancha horizontal, pues tengo que empezar con una plancha vertical. Y ahí podríamos también hablar de implementos que nos ayudarían o hasta la misma pared para poder empezar a trabajar ese tipo de planchas. Y de ahí empezar a ir de la vertical poco a poco a la diagonal y después a la horizontal. Que también eso nos hablaría hasta para trabajo con adultos mayores o personas que están pasando de un estado pasivo a un estado activo. Y ahí podríamos llegar a trabajar primero con bases estables, que sería la pared, tal vez un banco pliométrico, de esos que se utilizan, por ejemplo, en el CrossFit, que son muy grandes, que son aparatosos, pero nos ayudarían a poder mantener una plancha diagonal y después bajar hasta la horizontal. Pero siempre realmente buscando que esta zona estuviera fuera de estrés
estando alineada la oreja con respecto al hombro. Eso creo yo que sería el primer paso para después ir cada vez yéndonos algo más intenso. No sé si de todas formas, si tuviera dudas, yo ahí ya ven que les dejé mis redes sociales, con todo gusto, pues más dudas también las aclararíamos por ahí, no hay problema. Doctor, una pregunta para completar la idea. Y en ese caso, ¿qué opina usted de las superficies inestables? Bueno, yo trabajo desde hace 10 años con las bases inestables. O sea, yo entré a TRX hace 10 años y el Suspension Trainer es una base inestable. Y después en Bosu, trabajando también con Bosu, pues también sigue siendo una base inestable y ahí ya tengo trabajando desde 2015, dando certificaciones de Bosu. Para mí ha sido uno de los mejores elementos de entrenamiento, tanto las bases inestables como las bases inestables, como es el trabajo en un power plate. Ya ven que les comentaba que trabajo con plataformas. Entonces, la calidad, el estímulo, por ejemplo, una plataforma vibratoria que es inestable, ese tipo de plataformas, en mi caso y en el caso de muchos alumnos que yo tuve, les ayudó muchísimo hasta llegaron a tener regeneraciones de ligamentos cruzados. Por ejemplo, un alumno que yo le daba un personalizado, un adulto mayor ya de 64 años, le logré y se logró regenerar un ligamento cruzado que se rompió esquiando en Vail y la libró de la cirugía precisamente por trabajar con esta plataforma vibratoria que es inestable. Pero también trabajábamos con Bosu y también trabajábamos con el Suspension Trainer. Entonces yo he tenido realmente visualmente, muchos alumnos que yo me he dado cuenta, y a personas muy cercanas a mí, muy allegadas, que han tenido excelentes resultados con bases inestables. Aunque también, por ejemplo, la vieja escuela no le gusta trabajar con bases inestables. También me ha tocado tener pláticas con profes, preparadores físicos importantes aquí en México, que son vieja escuela, que no les gusta. O sea, ellos me han dicho, es que ¿cómo puede ser posible que voy a trabajar siempre de forma inestable, sin el pasto, jugando fútbol? No trabajo sobre una base inestable. Pero el punto aquí sería que son cargas específicamente diseñadas para un ejercicio donde nos va a dar ese beneficio y no ese perjuicio, porque efectivamente no voy a trabajar con un pasto que se mueve cuando estoy jugando, pero sí voy a estar trabajando en contra de alguien que me empuja y que me va a provocar esa inestabilidad. Entonces, esa carga externa yo la voy a contrarrestar, como dice la definición que les di más temprano de la estabilidad. Después de una perturbación, yo tengo que regresar al punto original para poder continuar con una carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo consideraría que las bases inestables son una excelente herramienta de trabajo. Perfecto, perfecto, doctor. Acá vamos con las últimas preguntas. Franklin Ramos, en edades prepuberales, ¿cómo reclutamos o activamos más unidades motoras? En edades prepuberales, si yo trabajo siempre con coordinaciones intramusculares e intermusculares, buscando trabajos integracionales, va a ser alta. Si yo busco las isometrías de una plancha, cualquier tipo de plancha, vertical, diagonal, horizontal, fija, móvil, etcétera, esa coordinación intermuscular e intramuscular que nos da una activación isométrica de todo el cuerpo. Y no estoy hablando de que trabajaran 30 segundos o 1 minuto o 2 minutos, porque eso ya no aplica. Normalmente entendiendo una isometría máxima, que sería la activación muscular total del cuerpo durante 10 segundos o máximo 15, hablando de los sistemas energéticos que estaríamos revisando el ATP-PC, estaríamos viendo que la fuerza específicamente isométrica pura son tiempos muy cortitos. Entonces,
aunque sea una etapa prepuberal, pero si le ponemos planchas de 8 a 10 segundos y que hagamos entender al joven o al niño, al muchacho o a la chica, que tiene que mantener la isometría desde la cabeza hasta los pies, va a generar una coordinación intramuscular e intermuscular de muy alta calidad. Aunque sean 5 segundos y descanso 5, y me prendo 5 y descanso 5, y va a empezar a entender ese trabajo neuromuscular correcto para después ir alargando cada vez más los segundos de cada una de las series. Entonces, por eso les decía que realmente la edad en este tipo de trabajo no sería algo tan importante siempre y cuando sepamos trabajar los sistemas energéticos, en este caso, para la activación de la isometría pura, y también la movilidad controlada multiarticular, porque el entrenamiento funcional estaríamos hablando que siempre van a ser movimientos armónicos y van a ser movimientos fluidos. Entonces, esto nos dará tanto la movilidad como la estabilidad generada en el entrenamiento funcional, una correcta activación intramuscular e intermuscular. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con las últimas dos. Esta pregunta es de Miguel Ángel, de Perú. Buenos días. En cuanto a la fuerza y hipertrofia, ¿sigue siendo en la actualidad el trabajar primero la musculación grande y después las pequeñas? Normalmente, nosotros tenemos que entender que hay factores específicos para el desarrollo de la hipertrofia, que es la tensión mecánica, el daño muscular inducido por el ejercicio y el estrés metabólico. Cuando nosotros entendemos que estos tres factores disparan la hipertrofia, podríamos darnos cuenta que si no utilizo estos 3 puntos, la hipertrofia no se va a dar con una calidad correcta. Y uno lleva de la mano al otro a estos 3 factores. Normalmente sí se busca que los músculos grandes se trabajen primero, porque los músculos grandes se van a trabajar con entrenamiento multiarticular. Serían los trabajos globales, como es una sentadilla, como es un chest press, un press de pecho, o como es un peso muerto, que serían los movimientos que más involucran músculos grandes. Pero, por ejemplo, un trabajo del recto abdominal, que es un músculo largo, pues obviamente en la hipertrofia no entraría como un desarrollo de la fuerza con peso, pero sí es necesario involucrarlo dentro de los primeros ejercicios. Aunque ahora ya de forma aislativa ya estaríamos hablando que hasta en la hipertrofia también podría entrar el funcional, porque haciendo planchas dentro de una sesión de hipertrofia se van a activar los músculos de mejor forma y va a haber una correcta activación intraabdominal e intratorácica. Cuando yo utilizo hasta el diafragma para generar una activación más estable en el core, voy a poder levantar más peso y mi porcentaje de carga del 1RM podrá aumentar si yo mantengo una activación correcta del core. Y realmente todo esto, o sea, todos los tres puntos que les dije, el daño muscular inducido por el ejercicio, el estrés metabólico y la tensión mecánica, aunada a un entrenamiento integral del core, va a hacer que cuando yo trabaje los músculos grandes pueda hacer una mejor activación muscular, pueda cargar más, y después me voy a los monoarticulares, que sería para trabajar músculos chicos, que sería lo más aislativo, el trabajo global y después el trabajo más aislativo específico a cada grupo muscular pequeño. Muy claro, doctor. Perfecto. Acá hay Pedro Patiño desea levantar la mano antes de leer la última pregunta que tenemos en el chat. Vamos a darle Coach Pedro tiene el micrófono abierto para que haga su pregunta.
Buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Yo ya había hecho la pregunta, pero no sé si la respondieron y por eso levanté la mano. Yo soy de Colombia y sí, preguntaba que para las edades de los 13 y de los 14 años, que son chicos que ya inician su desarrollo, ¿cuáles pueden ser los ejercicios más indicados para iniciar este proceso con el entrenamiento funcional? Era la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál puede ser el método más indicado para utilizar en el caso de las repeticiones? ¿Cuál es el volumen más alto que uno puede utilizar? ¿Cómo puede hacer los intervalos de descanso? Y cosas así similares o parecidas. Felicitarlos a todos, a la organización y al profe por la excelente ponencia que realizó y pues muchas gracias. Pedro, já respondeu essa pergunta. A pergunta já vale. foi hecha. No lo alcancé a escuchar, perdón, gracias. Nada más para cerrarlo, para que no se me vaya con las manos vacías. Profe, en esas edades, como en cualquier otra edad, lo primero sería entender la estabilización de la espina primero. Ese es un punto muy importante que durante muchos años nunca se le puso atención a esa estabilidad de la espina. Yo, de hecho, cuando yo iba al gimnasio y estaba a los 17, 18 años, nadie me decía que la columna tenía que estar alineada, para que tenía que contraer todos los músculos de esa zona para estar más saludable y tener una mejor mecánica del movimiento. Entonces, a esas edades, lo primero que tendríamos que hacer son ejercicios que les generen estabilidad correcta en la espina, un desarrollo inestable, por ejemplo, con un disco estabilizador, donde me va a mantener la espina alineada y yo buscando en una posición monopodal, el estar tratando de mantenerme con una correcta posición y de ahí empezar a trabajar la movilidad, pero siempre y cuando poner muchísima atención en la espina. Entonces, todos los trabajos de isometría serían correctos, ya sea sobre base inestable, sobre base no inestable, con balones, no con balones, etcétera, siempre sería lo más adecuado para que el niño o el muchacho aprenda ya el patrón motor de sus extremidades, pero también entendiendo la espina neutra siempre. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Acá tenemos para cerrar la participación del coach Elvis Carrasco. Voy a levantarle el micrófono y con esta pregunta cerramos. Buenos días, profe David, ¿cómo está? Buenos días. Acá desde Colombia, Bogotá. ¿Qué pasa? Profe, ¿qué recomendación me da en la parte del calentamiento? ¿Podemos trabajar con ligas todos los días? ¿O un día sí, un día no? Sí, entendiendo que el calentamiento, a grosso modo, podría ser el general y el específico. Entonces, hablando del general, estaríamos revisando la movilidad articular y después el específico dirigido ya a los patrones de movimiento que vamos a utilizar en el deporte al que nos enfocamos. O también entendiendo la visión de Exos que les comentaba de 5 fases, donde empezaría un trabajo aeróbico de baja intensidad, después nos vamos a un trabajo de estabilización, después nos vamos a una preactivación de las caderas, luego nos vamos ya dirigiendo más al específico, donde ya empieza a haber mayor movilidad y terminamos con aceleraciones. Esas serían las 5 fases que habla Exos de la preparación para el movimiento. Entonces, las ligas, por ejemplo, en el caso de la preactivación de las caderas, las minibands, las redonditas chiquitas, que luego muchos piensan que es para trabajar fuerza, realmente es para una preactivación, es para el calentamiento. Esa activación genera una, entre comillas, aislación en esa articulación y entonces, porque son movimientos, serían monoarticulares de la cadera y eso nos va a ayudar a despertar esa zona. Lo mismo sería en el cinturón escapular, podríamos trabajar con preactivaciones con liga y esa preactivación va a ayudar a que el core se despierte tanto arriba en la zona escapular como abajo en la zona pélvica. Entonces, las ligas
En preparación para el movimiento, en el calentamiento, está correcto. Dependiendo Sí, nada más del tiempo, ¿no? por lo general en la parte de natación, donde yo trabajo, pues en la parte de calentamiento podemos hacer la parte de calentamiento. Sí, sin problema. Nada más ya habría que dosificar, que no el calentamiento general y el específico, nada más checar los tiempos de trabajo, que no sea tampoco tan largo, y sí podría entrar sin problema. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. Al contrario, profe. Bueno, listo. Reinaldo, yo quiero preguntar cómo el José adivina cuando alguien va a levantar la mano. Dale, Reinaldo, sigue, despide. Le damos el pase a Reinaldo para despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, David, por tan brillante